Entonces vamos a hablar acerca de los juramentos. Cuando uno va a hablar acerca de los juramentos, viene una cantidad de situaciones cotidianas que se nos presentan en la vida, en el orden espiritual, en el orden social, en el orden legal, en el orden cotidiano, ¿verdad? Primeramente, ¿qué es un juramento? ¿Qué es un juramento? Cuando le están hablando a usted un juramento, ¿qué es jurar? Le pregunto, ¿qué es jurar? ¿Qué es juramentar? ¿O qué es perjurar? Bueno, usted lo habrá visto, lo habrá analizado, o quizá en el orden legal alguien lo haya hecho también. Cuando hablamos nosotros de juramento es una promesa donde se interpone un testigo o garante superior. Eso se llama un juramento, una promesa con un testigo o con un garante de elevada categoría. Por eso cuando en este tiempo alguien va a hacer una declaración juramentada, ¿donde quién va? ¿A un qué? A un escribano público, ¿verdad? Un escribano o un notario en otros países, y dicen, bueno, este documento es fiel copia del original, y allí coloca la firma, ¿verdad? O la firma que antecede le pertenece a tal persona. Entonces allí nosotros hablamos de juramento en el orden legal. Creo que nosotros hemos visto que en algunos países, en Estados Unidos, que es la potencia mundial, ciertos presidentes hacen el juramento de iniciar su mandato ¿con qué? Con la Biblia, y ellos ponen su mano derecha y juramentan defender a la nación, cuidar a la nación y aplicar la Constitución. Ellos están juramentando por la Biblia. Hay otros que cuando van a una corte al tema de un juicio, dicen que está el gran jurado, ¿verdad? Y viene un testigo y le dice, usted jura decir la verdad y nada más que la verdad, y esa persona tiene que decir, sí, lo voy a hacer. Pero cuando una persona da una versión frente a un jurado y después fue encontrado falso, ¿cómo se llama eso? Perjurio. ¿Y eso qué acarrea? Acarrea la pena, la condena. Y mucha gente ha ido presa por acto de perjurio, que quiere decir jurar de manera falsa. Amén, sí lo vamos comprendiendo, ¿verdad? En el orden académico, donde se presenta, o estudiantil, ayer leía precisamente preparando el mensaje que aquí en la República del Uruguay hay un certificado de juramento, y que una persona cuando va a obtener el título de académico dice que es una obligación presentar su certificado de juramento. ¿A qué? En el trabajo también. Imagínense, le piden que presente un certificado. En otros países le piden que los estudiantes, cuando terminan cierto periodo académico, hagan un juramento. ¿A qué? A la bandera. Otros les dicen el juramento los que hacen vida militar para defender la nación. El juramento los que se gradúan de algo. Un médico hace un juramento ¿de qué? ¿De qué? Eso, el juramento de lo que tiene que ver con su carrera, la cual estudió. Bueno, allí hemos encontrado una cantidad de ejemplos, y usted seguramente cuando esté escuchando ya está diciendo, ¿verdad? Yo conozco este ejemplo, otro ejemplo. Cuando usted se va a casar, también, ¿verdad? Le dicen, usted promete amar, cuidar, respetar a su esposa. Esa es una promesa que incluye ¿qué? Un juramento. Porque ¿qué quiere decir un juramento? Es una promesa. Es una promesa donde se interpone alguien superior como testigo.
Digamos gloria al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Bueno, vamos entonces a mirar lo que dice la Escritura. San Mateo capítulo 5. Usted recordará, aleluya, que en el tema de Jesús y la ley, nosotros estamos estudiando que el Señor habló claramente que para entrar en el reino de los cielos nuestra justicia tiene que ser mayor que la de ¿quién? Lo estudiamos hace 2 clases o una clase mayor. Nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas o de los fariseos. Y oísteis que fue dicho a los antiguos: no adulterarás, pero yo os digo que cuando un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya lo hizo en su corazón. Está colocando en una posición más elevada. Por eso dice San Mateo 5:33: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Eso decía que la ley. O sea que en el tiempo de la ley sí existía el juramento, ¿verdad? Porque a los antiguos se les dijo: no perjurarás, sino que cumplirás el juramento. Entonces, antes de continuar allí, miremos. La palabra del Señor en la antigüedad nos da el siguiente relato. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Cuando nosotros hablamos en el libro de Deuteronomio, vamos a leer el capítulo 6 para mirar un poquito sobre el tema en la ley, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 6, versículo número 13. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Sí lo tenemos, ¿verdad? ¿Qué dice? Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Juntos leámoslo. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. ¿Se da cuenta? Aquí está diciendo la interpretación de la ley mosaica que sí hay juramento en la ley mosaica, donde estamos leyendo Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Digamos gloria al nombre del Señor. Entonces allí nosotros encontramos, aleluya, esta explicación acerca de el juramento en el tiempo de la ley. Pero también hay detalles que se explican antes de la ley. Vamos a leer el libro de Génesis capítulo 21. Abra su Biblia. Libro de Génesis capítulo 21. Analicemos el versículo 23 al 24. A su nombre sea toda la gloria. Vamos a leerlo. Génesis 21 del 23 al 24. Dice así: ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Digamos gloria al nombre del Señor. Entonces ahí usted se da cuenta que el mismo patriarca Abraham, hay un antecedente donde él compromete compromete juramento. Alabanzas al nombre del Señor. Este mismo relato ahora vamos a ver en otra explicación del mismo personaje. El libro de Génesis capítulo 24, versículo número 1. Al nombre de Jesús toda la gloria. Dice así:
Era Abraham, ¿cómo era? Ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Continúe. Y dice: y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, gloria a Dios, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Continúe. ¿Y qué dice? Y el criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta? Allí tenemos otro ejemplo. Abraham pidiéndole ¿a quién? A su siervo, a su criado, a su colaborador más cercano, que le haga que un juramento de fidelidad, de disposición y de guardar a su hijo para que no se una a una mujer pagana. Entonces, estos dos elementos de jurar, esto fueron con el patriarca Abraham. Usted también habrá leído la palabra del Señor, aleluya, y se dará cuenta que los patriarcas, ellos tuvieron acciones importantes. El mismo Jacob, él dijo: si Dios me bendijere en el lugar que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, yo apartaré lo que le corresponda a Dios. Es una ¿qué? Una promesa de fidelidad. Digamos gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros encontramos allí de que el tema del juramento o el jurar no solamente aparece en el tiempo de la ley mosaica, sino antes de la ley. En el tiempo de los patriarcas ya hay elementos que hablan sobre ¿qué? Sobre el juramento. Ahora les pido que escuchen esto con muchísima atención. ¿Por qué cree que aparece el tema del juramento? ¿Por qué cree que aparece el tema de darle esa palabra con mayor seguridad o certeza? ¿Sabe por qué? Porque el hombre, cuando estaba en dignidad, cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, el hombre no tenía por qué jurar. ¿Sabe por qué? Porque él estaba en una etapa de verdad, en una etapa de inocencia, en una etapa donde todos sus actos eran transparentes, correctos y dispuestos. No existía la palabra ¿qué? Duda o escepticismo o negación. No había eso de querer probar algo. Pero cuando el hombre cae, inmediatamente cae ¿qué? Esa condición de inocente, y el hombre queda en condición culpable. Y desde ese momento, uno de los primeros resultados de la caída del hombre fue la mentira y el ocultar. Cuando el Señor le pregunta: ¿dónde estás tú? Y dice: no, es que me escondí porque tuve miedo. El hombre empieza a justificarse y el hombre empieza a decir: la mujer que tú me diste por compañera, ella me engañó. Entonces ustedes ya se dan cuenta que el hombre empieza a buscar ¿qué? Justificaciones, razones, argumentos, criterios. Es lo que le pasa en este tiempo al hombre. Dice: ¿por qué usted no hizo tal acción? Es que me pasó esto, es que me sucedió esto. ¿Y por qué usted no cumplió con aquello? Es que no pude por tal causa, por tal razón.
el ser humano siempre va a buscar justificación. Entonces el tema del juramento, escúchenlo bien, aparece como una medida de acción ajena o recursiva frente a tanta mentira, frente a tanta inconsistencia. Entonces el hombre, como no podía el hombre decir que mi palabra es verdadera, entonces anteponía ¿qué? Juramento. Hay poder en el nombre del Señor. Anteponía juramento. ¿Y qué decía? ¿Qué le dijo a Eleazar? Júrame lo que tú te encargarás de que mi hijo no consiga una mujer ajena o pagana. Entonces se va dando cuenta, allí nosotros encontramos el tema del juramento. Digamos gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahora vamos a mirar aquí el libro de San Mateo, el capítulo número 12. En el nombre del Señor vamos a leer la palabra bendita de nuestro Dios. Nos vamos a encontrar con otro aspecto importantísimo para la gloria del Señor. San Mateo capítulo número 12. Vamos a leer el versículo 34 en el nombre de Jesús. Amén. Si lo tenemos, San Mateo 12, 34, para la gloria y honra del Señor. Dice así en el nombre de Jesucristo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Diga gloria a Dios. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Escuchen, amados hermanos, muy bien, que cuando el corazón está abundante, el corazón abundante expresa esa abundancia. ¿Por qué? Por la boca. O sea que hay personas que a veces están hablando y dicen: no, yo no quise decir eso. Usted se ha dado cuenta que muchas personas le hablan y hablamos y decimos: no, yo no quise decir eso. No es lo que tú piensas, no es lo que tú escuchaste. No, eso no es. Pero aquí el Señor les dijo a los fariseos, les dijo: no te han dado cuenta ustedes, porque de la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Hay poder en el nombre del Señor. Entonces, por eso dice: el hombre bueno, leámoslo juntos en el nombre de Jesús, el hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra fuerte, de toda palabra ¿qué? Ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hay poder en el nombre de Jesús. Mire, a veces nosotros, cuando va pasando el tiempo, a veces pensamos que dentro del mismo contexto cristiano hay cristianos como muy fanáticos, como muy religiosos incluso, y les dicen: no, muy extremistas. Y dicen: no, ese hermano es muy extremista. No queremos nosotros entrar en situaciones extremistas ni en situaciones demasiado liberales. Más bien dejemos que la palabra de Dios nos enseñe. Y lo que está diciendo la palabra de Dios es que de toda palabra ociosa. ¿Qué quiere decir la palabra ocio? ¿Qué quiere decir la palabra ocio? ¿Será lo mismo que un descanso? No. ¿Qué quiere decir ocio? Dice: qué hombre que solamente está en el ocio, que no hace nada. El ocio se refiere a toda actividad que no tiene una retribución buena. Eso quiere decir ocio, ¿verdad? Dice: ese hombre está en el ocio, aquella mujer está en el ocio. O sea que cuando
el Señor dijo que hay palabras que son ¿qué? Ociosas. Palabras sin sentido, palabras que no cultivan, palabras que no trabajan, palabras que no son beneficiosas, palabras que no son para un cristiano, palabras que lo llevan a hablar de manera ociosa. Por eso, al contrario de eso, el apóstol Pablo a los filipenses les dijo: en esto pensad, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo buen nombre. Si hay virtud de esto, en esto pensad. Y también la palabra del Señor dice que nosotros, cuando hablemos, debemos hablar toda palabra que sazonada. Aleluya. Y el apóstol Pablo también dijo: oren y rueguen a favor de mí, a fin de que cuando abra mi boca, hable ¿qué? Hable palabra que produzca bendición. Digamos gloria al nombre del Señor. Entonces, el Señor es tan claro y dice que cuando vayamos a hablar, no hablemos cualquier tipo de palabra. Cuanto más ponerse a juramentar por Dios. Y a veces se escucha de manera así, que hay personas que dicen: mira, te estoy diciendo la verdad, te lo digo, por Dios, te digo la verdad. Y a veces le pregunta el padre al hijo o a la madre: hiciste tal cosa, barriste la casa, y meten allí a Dios. Por Dios que lo hice. No tiene sentido, o verdad. O a veces están riendo, se están contando un chiste y se ríen y están a carcajadas, y en ese momento dice: sí, en el nombre de Jesús, sí, es verdad. Eso se llama palabra que ociosa. Eso se llama tomar el nombre del Señor en vano, ¿verdad? O a veces están jugando. Y yo creo que usted no lo hace con mala intención, pero para eso estamos, para aprender. A veces, aleluya, en cosas sin sentido se utiliza al Señor. Y hay gente que dice: no, eso es muy extremista. No, eso no es así. Pero el pueblo de Israel, mire, cuando se encontraba con el nombre de Dios, ellos ni siquiera lo escribían, porque lo consideraban tan elevado. Ni siquiera lo pronunciaban, porque lo consideraban tan elevado. Hay poder en el nombre del Señor. Diga gloria al nombre del Señor. Por eso dice: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y lea el versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Hay poder en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que estamos entendiendo? Primeramente, que el tema del juramento no solamente está relacionado con el hecho de decir te lo juro, no, que va dentro, que va en el corazón. La palabra que dice el hombre, el cristiano y la cristiana, es una palabra que tiene peso por su propia naturaleza. Porque todo el mundo entiende que usted y yo somos ¿qué? Nueva criatura. A veces hay personas que llegan a las iglesias y han llegado y hablan con los pastores y dicen: yo he conocido en los lugares donde he pastoreado que me han dicho: mire pastor, señor pastor, yo no soy cristiana, pero estoy buscando una señora para que trabaje en tal casa, estoy buscando una señorita para que trabaje en tal librería, estoy buscando un joven para que trabaje de chofer, pero tiene que ser cristiano, tiene que ser de la iglesia. Ahí están que están confiando en eso. Y a veces uno como pastor dice: qué bueno que vaya tal hermano. En un día me pasó así. Yo dije: qué bueno. Y dije: hermanos, vino una señora que está buscando a alguien cristiano, porque ella tiene confianza en un cristiano. Y se fue aquel hermano, y a los 2 meses llegó la señora con una cara de enojo. Y yo estaba predicando y dijo: quiero hablar con usted. Y yo le dije: no, ahora estoy predicando. Y terminé de predicar y la señora estaba molesta y dijo: ¿y cómo me enviaron a ese hombre? Ustedes son cristianos, yo conozco esta iglesia de hace décadas. Aquí yo he visto la iglesia y son gente de palabra.
Y le digo, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que ese hombre trabajó 15 días, abandonó el trabajo, lo dejó todo, dejó las herramientas, se perdieron unas cosas, todo se formó un lío y después me llamó para decirme cosas desagradables y dijo, ¿y es un cristiano? Imagínese, ¿en qué posición dejan a la amada iglesia del Señor? ¿Por qué? Porque la gente cree y que confía que nosotros hablamos y decimos la verdad en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer el libro de Génesis capítulo 21 en el nombre de Jesús. Génesis 21, a su nombre sea toda la gloria y toda la honra. Hay poder en el nombre de Jesús. Génesis 21, 23, aleluya. Sí, a ver, ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, tú harás conmigo y con la tierra en donde has morado. Lo que está diciendo, aleluya, este texto, como lo habíamos leído hace un momento, es que allí se interpone un juramento que es por Dios. Le voy a explicar a eso. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel, en la antigüedad, solamente interponían juramento por Dios. Y después, al pasar los años, cuando aparecen los fariseos y cuando aparecen los escribas, pero más los fariseos, ellos por querer cumplir la ley empezaron a interponer juramento. ¿Por quién? Por la ciudad de Jerusalén, por el templo, por el tesoro y por otros elementos. Entonces, ¿sabe por qué? Porque decían, yo puedo jurar por Dios, pero si juro por Dios, allí sí es ineludible que tengo que cumplir 100 al 100. Pero si te juro por otras cosas que no sea Dios, tengo esa facilidad para no cumplir el juramento. Hay poder en el nombre del Señor. Vamos a leer Hebreos capítulo 6 versículo 16. Al nombre de Jesús sea toda la gloria y la honra. Alabemos al Rey de gloria con todo nuestro corazón. Hebreos capítulo 6 versículo 16, para la gloria y honra del Señor. Aquí hay una enseñanza muy linda. Si lo tienen, ¿verdad? Dice así: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Subrayelo allí. Ahí es, por eso es que muchas personas en este tiempo, de manera popular, le dicen: mira, te lo juro por mi madre. ¿Ha escuchado eso? Te lo juro por mi padre. Entonces, cuando una persona está diciendo eso, es porque está en duda su ¿qué? Credibilidad. Y por eso él tiene que anteponer juramento. ¿Y ante quién? Y empieza a colocar figuras de carácter elevado. Ya no lo hace por Dios, sino que empieza a colocar al abuelo, por mi padre, por mi madre, por mi hijo, por mi hermano, a veces por la esposa, por el esposo. ¿Tratando de qué? Tratando de decir: lo que te estoy diciendo es verdad. Sí, me estoy explicando, ¿verdad? Entonces, la gente dice: yo quiero que me crean, quiero que tú creas que lo que te digo es verdad, por eso antepongo juramento por alguien superior. Eso es lo que lo está diciendo la Biblia. ¿En dónde lo está diciendo? En Hebreos 6:16. Léalo otra vez. Porque los hombres ciertamente juran por uno ¿qué? Mayor que ellos. Si está claro, ¿verdad? Y continuemos. Dice: mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación.
O sea que el juramento, escúchelo muy bien, aparece en un diálogo, en una conversación o en un ámbito donde hay ¿qué? Controversia. Controversia. Cuando hay controversia, aparece ¿qué? El juramento. Eso lo dice la Biblia. Entonces, por eso los cristianos entre nosotros ni siquiera debería haber ¿qué? Juramento, porque no hay controversia. Entre una pareja de esposas de esposos que se empiezan a decir, te juro que te amo. Cuando alguien le dice, te juro que te amo, quiere decir que está en controversia ese amor, que está en duda ese amor, ¿verdad? Te juro que te obedezco, es porque está en duda la obediencia. Eso lo dice la palabra del Señor. O sea que cada vez que una persona quiere interponer juramento por alguien superior, es porque está en controversia sus actos. Hay poder en el nombre del Señor. Lea conmigo, dice el versículo número 17. Por lo cual, aquí es hermoso lo que le vamos a decir. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso ¿qué? Juramento. Diga gloria a Dios. ¿Qué está diciendo allí, amada iglesia? Que el mismo Dios interpuso juramento. Le pongo una pregunta un tanto difícil. Si Dios es lo más grande y lo superior, ¿por quién interpuso juramento? ¿Y a quién pudo haber puesto como testigo Dios para juramentar? Bueno, no existe otro elemento más elevado que Él. Dios no puede jurar por alguien más elevado, porque Él es el alto y sublime. Hay poder en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre del Señor. Dice, interpuso ¿qué? Juramento. Y aquí, si están atentos, ¿verdad? Y aquí hay dos elementos gloriosos. Si están con la Biblia en su mano, estamos en Hebreos 6:18 juntos. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Está hablando de dos cosas inmutables. Aleluya. ¿Cuáles son las dos cosas? Ahí vienen en el nombre de Jesús. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Diga gloria al nombre del Señor. La palabra del Señor aquí no está haciendo una confusión de temas, sino lo que está diciendo desde más adelante del versículo 13 es que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Cuáles son las cosas inmutables? Aleluya, que está diciendo. Está hablando de ¿qué? De la esperanza salvadora. Aleluya. Y del ancla de la salvación. ¿Sabe qué está diciendo aquí el escritor del libro de los Hebreos? Es imposible que Dios les prometa salvación y no se las entregue. Es imposible que Dios les dé un ancla salvífica, aleluya, y después Él se vuelva atrás. Y Él interpuso juramento ¿qué? Por sí mismo.
Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que estamos entendiendo? Que el juramento que hace Dios por sí mismo es el juramento de más elevada connotación. Y el juramento que hace Dios por sí mismo es un juramento de fidelidad. Las promesas de Él son fieles y verdaderas. Él prometió venir a salvarnos y vino. Él prometió manifestarse en carne y se manifestó. Él prometió morir en el Calvario y murió. Él prometió ser sepultado y fue sepultado. Él prometió resucitar al tercer día y resucitó. Él prometió derramar el Espíritu Santo y lo derramó. Él prometió, aleluya, que las señales seguirán, y las señales siguen a la iglesia. Y Él prometió que volverá por esta iglesia, y Él seguro que lo hará. Hay poder en el nombre del Señor. Diga gloria al nombre de Jesús. Oh, diga gloria al nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces mire, el libro de San Mateo, capítulo 23. Digamos gloria al nombre del Señor. Ahí hay una explicación que el Señor da para que podamos entender por qué dijo el Señor: no jurarás. San Mateo 23, 16. Sí lo tenemos, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. Amén, vamos a leerlo. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Le voy a explicar. Ya le expliqué que en el Antiguo Testamento, en el tiempo de antes de la ley, ¿por quién se juraba? Se juraba por Dios. Y cuando llegó la ley, dice que jurarás por Dios. Lo leímos también en el libro de Deuteronomio. Pero después vinieron los intérpretes de la ley, entre ellos los fariseos. Y como los fariseos, ellos querían cumplir la ley y no la podían, empezaron a hacer interpretaciones apegadas a sus condiciones. Y los seres de Israel, los habitantes de Israel, empezaron a hacer juramentos ya no por Dios, sino por el templo. Y cuando ya empezaron a no cumplir las promesas o los juramentos por el templo, empezaron a hacer ¿qué? Juramentos por los objetos del templo. ¿Sí me explico, verdad? Entonces por eso es que el Señor dice: si alguno dice, estoy en San Mateo 23, 16, si alguno dice que jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¿Qué le estaban dando? ¿Qué? Más importancia ¿a qué? Al oro que al templo. Lea conmigo el versículo 17. ¿Qué le dice? Insensatos y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? ¿Cuánto le dan alabanzas al Rey de Gloria? Entonces el Señor dijo: miren, ustedes están orando por el oro, pero les quiero decir que mayor que el oro es el templo. Entonces el Señor está diciendo que hay personas que cuando van a jurar o a hablar, están colocando ¿qué? Dicen: por mi madre que te digo que es verdad, por mi padre. A ese tipo de personas, ¿qué les diría el Señor? ¿Y quién le dio la vida a su padre? ¿Y quién le dio la vida a su madre? ¿Quién es más importante? ¿Su padre, un ser mortal, o el inmortal o el invisible Dios? A eso es lo que se refiere el Señor Jesucristo. No está diciendo que nadie pueda jurar. Lo que está diciendo, aleluya, es que al Señor no le agrada la hipocresía en el tema de las palabras. Por eso vamos a seguir el siguiente ejemplo.
Diga gloria al nombre del Señor Jesús. Versículo número 18. También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Mire, ese mensaje, como interpretándolo para ellos, que dice: necios y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Diga gloria al nombre del Señor. ¿Qué le está diciendo? Que los judíos le estaban dando más que importancia a la ofrenda que al altar, y le estaban dando más importancia al tesoro que al templo. Y él estaba diciendo que es más importante el altar y más importante el templo, porque eso es figurativo de la presencia del Dios Todopoderoso. Versículo 20: pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Digamos gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que los fariseos crearon otro tipo de elementos juramentales para evadir el peso de la ley mosaica. Sí está claro, ¿verdad? Entonces hay personas que a veces utilizan ese tipo de argumentos delante de Dios y empiezan a decir: bueno, yo no lo hice esto, no obedecí por tal situación. Acuérdese que hay hombres en la Biblia que empezaban a obedecer a medias, y a eso el Señor no le agrada. No le agrada cuando alguien dice: no, yo pensé que mi Dios se iba a enojar, por eso es que el denario lo cavé en tierra, porque sabía que tú eres un hombre malo y duro. Entonces ese tipo de razonamientos con el Señor no van. ¿Qué es lo que le está invitando al Señor? Que la palabra nuestra sea sincera, sea clara, sea correcta. ¿Cuánto le dan gloria al nombre del Señor Jesús? ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor? Mire, volvamos al libro de San Mateo 5:34. Pero antes miremos un ejemplo, el de San Mateo 26:63. Lo vamos a ver al Señor Jesús, que Él fue puesto a juramento. San Mateo 26:63. Hay victoria en el nombre del Señor Jesús. Este importante tema es importante que lo analicemos con calma. San Mateo 26, el versículo número 62. Si lo tienen, ¿verdad? Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? ¿Estaban en qué? En un juicio. ¿Y quién estaba al frente? El sumo sacerdote. Mas Jesús, ¿qué hacía Jesús? Callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, lea con fuerte: te conjuro por el Dios viviente. ¿Qué es lo que le estaba colocando a Jesús? ¿En qué? En juramento. ¿Qué le estaba diciendo? A ver, Jesús, dime la verdad, porque dice: te conjuro por el Dios viviente. O sea que le estaba diciendo: a ver, dime realmente lo que quiero saber, porque la gente anda diciendo tantas cosas de ti, Jesús, pero yo quiero realmente que me digas en nombre del Dios viviente, que me jures decir la verdad. Si está claro ese ejemplo, ¿verdad? Pero vamos a ver qué le respondió el Señor. Hay victoria en el nombre del Señor. ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice? Dice el versículo número 63. Dice: te conjuro por el Dios viviente que nos digas,
si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Esa era la palabra que quería que juramente. Y vamos a ver qué le responde el Señor. Jesús le dijo fuerte: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Hay poder en el nombre del Señor. Diga gloria al Rey del universo. ¿Qué está diciendo allí? Que el sumo sacerdote lo lleva ¿a qué? A juramento. Y el Señor, ¿qué dice? ¿Qué le respondió? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Entonces el Señor no le dijo: no, yo no puedo jurar. No le dijo. Le dijo: tú lo has dicho. Lo que tú estás diciendo es la verdad. Yo soy el Cristo. Yo soy el Mesías. Yo soy el Salvador. Tú lo has dicho. Hay poder en el nombre del Señor. Aleluya. Hay poder en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre del Señor. Por eso, mire, es que el Señor dijo estas palabras. Con todos estos elementos vamos a la aplicación. San Mateo, aleluya, donde estamos, capítulo 5. Anhelamos que el Señor le haya despejado las dudas sobre este tema en el nombre del Señor. Además, 5:33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás. ¿Qué quiere decir? No dirás un juramento falso, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Acuérdese, no nos da el tiempo para entrar al estudio de las promesas que hace el hombre, pero dice la palabra de Dios que nosotros no prometamos a Dios cosa que no vayamos a cumplir. ¿Sí o no? El Señor pide que cada cristiano, a veces nosotros estamos en la presencia de Dios y nos arrodillamos y decimos: Señor, te prometo servirte, te prometo amarte, prometo orar, prometo ayunar, prometo consagrarme. Y lo decimos en el nombre de Jesús. Hay personas que a veces dicen, en cierto lugar hubo un hombre que dijo: Señor, si tú me ganas la lotería, yo te voy a dar todo, voy a construir iglesias, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y por allí se la ganó. No es que Dios le escuchó esa oración, sino que se la ganó. ¿Usted piensa que dio algo? No, no lo hizo. No construyó nada, no hizo nada. Y hay personas que dicen: Señor, dame un mejor trabajo, porque si me das un mejor trabajo, ay, si yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y no. O promesas que le vienen, el hombre dice: yo te prometo esto. Mucha gente, cuando se postra ante Dios, le hace una cantidad de promesas al Señor. Y esto no es un juego. No es un juego. ¿Sí o no? No es un juego. Aleluya. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el nombre del Señor. Hay poder en el nombre del Señor. Por eso, aleluya, inclusive cuando uno asume una congregación y le dice el pastor que tiene la investidura superior: usted promete, pastor tal, esposa tal, familia, aleluya, cuidar esta iglesia, apacentar, enseñarle la doctrina, la palabra, la verdad. Uno dice: sí, lo prometo. Aleluya. Cuando a usted lo nombran diácono y dice: hermano diácono, hermana diaconisa, usted promete colaborar y servir y amar a Dios y trabajar en comunión con los siervos de Dios. Sí, lo prometo. O cuando le dicen al maestro de escuela dominical: usted promete dedicarse para Dios, orar, ayunar, enseñarles a estos niños. Sí, lo prometo. O cuando alguien dice: vamos a hacer un voto para la obra del Señor, un voto misionero para sostener la obra. Sí, lo prometo.
Imagínense, todo lo hacemos en el nombre del Señor. Cuando lo van a bautizar, ¿qué le dijo el pastor que lo iba a bautizar? Le dijo: hermano tal, hermana tal, usted promete mantenerse fiel al Señor hasta el día de su muerte. Sí, lo prometo. Y es el nombre de Jesús en el bautismo. Imagínese. Y dice: sí, promete servirle a Dios, orar, ayunar, estar en los cultos, estar en los programas, servir en el evangelismo, sostener la obra de Dios con lo que le corresponde. Dice: sí, lo prometo. Yo creo que ningún pastor bautizará a nadie si ese candidato dice: no, no lo voy a hacer. No, lo bautiza cuando dice: sí, lo voy a hacer. Y cuando la persona dice: sí, lo prometo, en ese momento está interponiendo ¿qué? Juramento por alguien más elevado, que es nuestro Dios. Diga gloria al nombre del Señor. Por eso dice el versículo 34: pero yo os digo, diga alabanzas al Señor, no juréis en ninguna manera, ni por el qué, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Allí vemos tres elementos. Los judíos estaban empezando a jurar ¿qué? Por el cielo. Los judíos estaban empezando a orar por la tierra, pero el cielo es trono de Dios, la tierra es estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, del rey de reyes y señor de señores. Y después se va a otro elemento: ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? No te pongas a hablar ni por ti mismo. Está diciendo: si te dicen algo, responde con verdad, di la verdad, sé transparente. Si estás enojado con algún hermano, con alguna hermana, y te pregunta: ¿está enojado, hermano? Dice: no estoy enojado. Y está enojado. Dígale la verdad: estoy enojado, me siento incómodo, no estoy bien. Entonces la persona dice la verdad. Eso es lo que el Señor está buscando, que los creyentes del evangelio seamos personas que amemos la verdad y digamos la verdad y podamos vivir en verdad. Hay poder en el nombre del Señor. El Señor dijo: no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu propia cabeza, ni por un solo cabello. Sino que, ¿qué dice? Sino que cuando vayas a hablar, ¿qué dice? Cuando vayas a hablar, vuestro sí sea ¿qué? Sea sí, y vuestro no sea no. Imagínese, estudiamos hace unos momentos lo siguiente, que cuando una persona decía la ley: no adulterarás, pero ahora dice: la codicia ya es un pecado. Dice más adelante: ojo por ojo, diente por diente, pero después dice: al que te hiera en una mejilla, pon también la otra. Cuando el Señor, escuche que esto es lo más lindo, y le voy a pedir que lo escuche con un corazón abierto. El evangelio de la gracia del Señor tiene el estándar más elevado de un cambio profundo en la vida del hombre. La iglesia de Cristo tiene una vida testimonial mucho más elevada que un fariseo o un publicano o un escriba. Hay un dicho que se ha dicho durante mucho tiempo en el antiguo Israel, que si dos personas iban al cielo, se decía que el uno era fariseo y el otro publicano, porque ellos pensaban que no existían personas más puras y más limpias que ellos, porque ellos se consideraban lo más elevado de la práctica de la ley. Por eso es que lo vieron a Jesús, que comía con pecadores y publicanos y con rameras, y le dijeron: ¿quién es este?
Este nuevo intérprete de la ley, ¿quién es? Aleluya. Pero Él no es el intérprete de la ley, Él es el dador de la ley. ¿Y sabe qué es lo que quiere en este tiempo? Que todos los que escuchamos el Evangelio y somos hijos de Él, que cuando hablemos, mire, esto es hermoso lo que les voy a decir, que cuando hablemos, cuando usted hable y cuando yo hable, que la palabra que digamos primeramente debe ser una palabra analizada, con discernimiento, sin apresurarnos, sino una palabra clara y sincera. Mucha gente se emociona mucho en el Evangelio, y cuando está emocionado en el Evangelio dice: voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, hagamos esto, hagamos lo otro, y se quedan solamente en intentos. Creo que a todos nos ha pasado. O cuando alguien está enfermo, le hace muchas promesas a Dios y se sana. Cuando alguien está en problemas, le hace muchas promesas a Dios y se le solucionan los problemas. Cuando alguien está necesitado, le hace muchas promesas a Dios cuando salga de esa necesidad. Pero lo que le está diciendo el Señor, aleluya, hay gente que se preocupa y dice: ¿será que puedo jurar ante la bandera? ¿Será que puedo jurar eso? Sabe que eso es algo mínimo en comparación a lo que estamos mirando. Porque si una persona va y jura la bandera y después traiciona a la patria, no le sirve de nada. Si una persona dice que jura amar a su esposa, a su esposo, y después lo engaña y le dice cualquier cosa, no le sirve de nada. Si una persona dice: yo prometo ser una persona de bien, y no lo hace, se queda fuera de toda promesa de gracia. Usted dirá entonces: ¿cuántas cosas le he prometido a Dios y no he cumplido? ¿Cuántas cosas le he dicho a Él? Yo creo que todos estamos pensando, no sé si todos, pero creo que algunos o la gran mayoría está pensando y dice: verdad, 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 aleluya. Si le miento a Dios, si no le digo a Él todo, es que empiezo a mentir a los otros. Por eso la Biblia dice: no mintáis los unos a los otros, sino hablad con vosotros la verdad. A veces en las iglesias detalles pequeñitos suceden. Hermano, ¿a qué hora llega? A las 10. Llega a las 10 para las 11. Hermano, ¿va a venir? Sí, voy a estar, nunca aparece. Hermano, ¿va a estar aquí? No viene y no dice nada. Y allí va perdiendo credibilidad tu palabra. Y ya la gente te ve y dice: no, ese hermano no, mejor no. No, prometió el hermano que iba a traer tales cosas y no las trajo. No, él siempre hace lo mismo. Él siempre hace lo mismo. Ella siempre hace lo mismo. Se emociona, promete y no cumple nada. ¿Sí o no que eso pasa muchas veces? Pero qué lindo que en esta noche, aquí, los que estamos aquí, que de aquí en adelante, no sé si usted lo siente así, que de aquí en adelante vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no. Si tú le dijiste no a ese pecado, si ya lo dijiste ayer, no lo vuelvas a hacer nunca. Si le dijiste no a ese hijo, a aquella hija que quiere actuar de manera indebida, no dice no, en esta casa se adora al Dios Todopoderoso. Si tú dijiste no a ti mismo y dijiste: no, yo no vuelvo más a eso, yo no voy a volver más atrás. Bueno, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y no es necesario que aquí interpongas juramento por tu padre, por tu madre, por la iglesia o por alguien, no, sino que hay en ti alguien superior. Apláudalo.
Hay en ti alguien superior. Por eso no es importante que interpongas juramento por otro, porque el que está en ti es el superior, es el máximo, es el absoluto. ¿Cuántos que están aquí se acuerdan del día de su bautismo? Levanten su mano. ¿Cuántos se acuerdan del día de su bautismo? De esa cantidad de promesas que le hiciste a Dios. Del día en que recibiste el Espíritu Santo. Yo me acuerdo el día en que llegué aquí como pastor de esta congregación. Todos los días me acuerdo de eso, todos los días. Y digo, hasta el último día que esté aquí como pastor en esta congregación, tengo que enseñar y predicar y evangelizar y animar, porque fue una promesa que no les hice a ustedes, se la hice al Dios Todopoderoso. Y aquí está mi esposa, me acuerdo el día en que me casé. Yo le hice una promesa a Dios, aleluya, y a ella, que debemos cumplirla en el nombre de Jesús. ¿Quién en esta noche quiere pedirle al Señor que lo ayude a cumplir esas promesas? No le estoy diciendo que reciba las promesas, porque no es el tema en esta noche, sino ayúdame a cumplir las promesas que yo he hecho delante de ti. Venga a los pies de Cristo. Vamos a orar por usted, hermano y hermana, y por los que están en casa. Vamos a orar juntos. Señor, ayúdame a cumplir. Ayúdame a cumplir, dígale. Ayúdame. Qué lindo es venir a los pies del Señor. Qué lindo es decirle: Señor, hay tantas cosas, tantas cosas que a veces abro mi boca y digo: Señor. Yo creo que hay otras cosas que son más simples, que no nos deberían preocupar mucho, pero esto de prometerle a Dios, amarle, servirle y glorificarle, cuando una persona le ama a Dios con todo el corazón, seguro Dios le va a dar esa fortaleza y no va a mentir a su padre, a su madre, a su esposo, a su esposa. No va a mentir. ¿Sabe por qué? Porque en Él hay algo especial. Que el Señor te dé todas esas promesas. Él ha prometido cuidarte y te cuida. Él ha prometido estar contigo y está contigo. Él ha prometido ser tu escudo, tu defensa, tu ayuda, tu Dios, tu Salvador, y Él se mueve aquí. Señor, ayuda a la amada iglesia para que pueda, Dios amado, cumplir aquellas cosas que tú le has dicho. Aplauda su nombre. Recuerda el día en que te bautizaste en el nombre de Jesús. Recuerda el día en que recibiste el Espíritu Santo. Recuerda el día en que el Señor te dio ese cargo en la iglesia. Recuerda el día en que te casaste. Recuerda el día en que el Señor te honró de bendición. Todas esas promesas son delante del Señor. No hay otro más alto que Él. No es el gran jurado de la corte superior
del país más poderoso de la tierra. No, esas promesas son delante del Rey de todos los reyes, delante del Santo. Por eso, aleluya, la humanidad se va a presentar ante el juicio del trono blanco, y allí dirán: no escuchamos, no oímos, profetizamos en tu nombre, hicimos tantos milagros en tu nombre. Y Él les dirá: apártense de mí, son hacedores de maldad. Pero hay otros, aleluya, que quizá, aunque tienes poca fuerza, has guardado la palabra y no has negado el nombre. Por eso estás aquí, lleno de gracia, de gloria y de poder. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú, Señor. Jesús. Apláudalo, apláudalo, apláudalo. De tu espíritu. Llénese de Dios. Al mundo. Llénese de Dios.